Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N, el drama y los giros inesperados son el pan de cada día. QU Copyright, gusto tenerlos por AQU. Hoy tenemos un vídeo que, se los aseguro, les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el lado Moon S controvertido y apasionante de nuestras series turcas favoritas, esos momentos de tensión Superíndice 3N palpable, de rencores que se encienden como fuego y su También Copyright N de provocaciones que desatan verdaderas batallas campales. Prepárense porque vamos a destapar esos instantes en los que los actores, o incluso el equipo de producción Superíndice 3N, se vieron envueltos en situaciones explosivas, ya sea por conflictos personales, diferencias creativas o simplemente por la intensidad propia de trabajar en un ambiente tan demandante. Y por supuesto vamos a analizar CU Superíndice 3 esos encontronazos, de alguna manera, terminaron marcando a las series que tanto amamos. Pero antes de empezar, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gusta el tema, y lo muy importante suscríbanse al canal. Así no se perderán ni ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes, desde análisis profundos hasta curiosidades y rumores jugosos. Ahora arranquemos con el salseo. Empecemos con una serie que, aunque ya tiene sus aún más menos sigue generando pasiones. Seru, ¿qué es amor? Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, pero detrás ese de las sonrisas y los besos robados. Parece que la química entre los protagonistas no siempre fue tan idílica como se ve en pantalla. El GEU Copyright Nero, como ya dije, es comedia romántica, y la trama gira en torno a Eda, una joven que sueña más menos a con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de hacerse pasar por su prometida. La sinopsis es sencilla, pero la magia radicaba en la dinámica entre Hande y Kerem. Los rumores de tensión Superíndice 3N empezaron a circular cuando, al parecer, Hande no estaba del todo CU Superíndice 3 moda con ciertas libertades que se tomaba Kerem durante las grabaciones. Según cuentan las malas lenguas, había cierta competencia por el control creativo de las escenas, y esto generaba roces constantes. Además, aún más menos dan a la ecuación Superíndice 3N que en la vida real, Hande y Kerem empezaron una relación Superíndice 3N amorosa durante el rodaje, lo que aún más menos dio Superíndice 3 una capa extra de complejidad a la situación Superíndice 3N. ¿Recuerdan el título de este vídeo? Pues AQU encaja perfecto. Imaginen a Hande furiosa por alguna provocación Superíndice 3N de Kerem y esa tensión Superíndice 3N trasladándose al set. Un auto-copyright tico escuondalo. Pero profundicemos un poco más en este escuondalo. Las fuentes cercanas al set, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, hablan de un Kerem Bürsin que, consciente de su carisma y atractivo, improvisaba luneas y aún más menos adua gestos a su personaje que no estaban en el guión original. Si bien algunas de estas improvisaciones fueron bien recibidas por el director y los guionistas, otras al parecer sobrepasaban los límites, generando una sensación Superíndice 3N de invasión Superíndice 3N en Hande Erupar Rafael, quien sentía que su propio trabajo estaba siendo minimizado. Se dice que en una ocasión Superíndice 3N, durante la grabación Superíndice 3N de una escena romántica crucial, Kerem decidió Superíndice 3 cambiar por completo el diálogo, aún más menos adiendo frases con doble sentido y gestos sugerentes que no habían sido ensayados previamente. Hande, visiblemente incu Superíndice 3 moda, interrumpió Superíndice 3 la grabación Superíndice 3N, exigiendo una reunión Superíndice 3N urgente con el director y los guionistas. La discusión Superíndice 3N, según cuentan los presentes, se extendió Superíndice 3 por horas y terminó Superíndice 3 con Hande abandonando el set, visiblemente alterada. Este incidente, aunque fue minimizado por la producción Superíndice 3N, marcó Superíndice 3 un antes y un después copyright S en la relación Superíndice 3N entre los protagonistas. A partir de ese momento, la tensión Superíndice 3N se hizo palpable en el set, afectando el ritmo de trabajo y la calidad de las escenas. Los rumores de una posible separación Superíndice 3N entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, comenzaron a intensificarse, generando una gran preocupación Superíndice 3N entre los fans de la serie. Pero la cosa no quedaba aún. Se rumoreaba que Kerem, además de sus improvisaciones,
tengo una fuerte opinión superíndice 3n sobre la dirección superíndice 3n que debo a tomar la historia, proponiendo ideas y sugerencias que a menudo entraban en conflicto con la visión superíndice 3n de los guionistas. Esta actitud, según algunos miembros del equipo, generaba un ambiente de confusión superíndice 3n y desorden, dificultando el trabajo de todos. La situación superíndice 3n llegó superíndice 3 a tal punto que al parecer, la producción superíndice 3n se vio obligada a contratar a un mediador para intentar suavizar las tensiones entre los protagonistas y evitar que la situación superíndice 3n se saliera de control. El mediador, un psico superíndice 3 logo especializado en conflictos laborales, se reunió superíndice 3 individualmente con Andy y Kerem, intentando comprender sus puntos de vista y encontrar soluciones que permitieran mantener la armonía en el set. Sin embargo, los esfuerzos del mediador fueron en vano. La tensión superíndice 3n entre Andy y Kerem continuó superíndice 3 aumentando, llegando a un punto de no retorno. Finalmente la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3n, tanto en la vida real como en la pantalla, dejando a los fans devastados y a la producción superíndice 3n con un gran problema entre manos. ¿CU superíndice 3 mo continuar una serie romántica cuando sus protagonistas ya no se soportan? Esa fue la gran pregunta que se planteó superíndice 3 la producción superíndice 3n de Seru, ¿qué es amor? Ahora bien, pasemos a otra serie que nos regaló superíndice 3 momentos de alta tensión superíndice 3n, aunque en este caso, la controversia no se centró superíndice 3 tanto en los actores, sino ese bien en la trama y en la dirección superíndice 3n que tomó superíndice 3 la historia, Erkai, amor y venganza. Esta serie dramática, protagonizada por Ebru Ain y Aknak Nuzu, narra la historia de Reyyan, una joven que se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Erkai se caracteriza por su intensidad emocional y por los constantes giros argumentales. Sin embargo, muchos fans se sintieron decepcionados con el rumbo que tomó superíndice 3 la serie en sus últimas temporadas, criticando la falta de coherencia en la trama y el desarrollo inconsistente de los personajes. Y aquí es donde entra en juego la posible provocación superíndice 3n de Kerem al director. Imaginen a un actor o actriz, comprometido con su personaje y con la historia, cuestionando las decisiones del director o del guionista. Pero esto no tiene sentido. Mi personaje nunca hará esto. Ese tipo de desacuerdos, aunque pueden ser constructivos, también copyright n pueden generar fricciones y hasta una guerra total en el set, como mencionamos en el futuro. En el caso de Erkai, las críticas de los fans se centraron principalmente en el personaje de Miran, interpretado por Aknak Nuzu. Muchos espectadores consideraban que el personaje había perdido su esencia original, convirtió copyright-dose en un hombre indeciso, contradictorio y, en algunos casos, incluso abusivo. Esta transformación superíndice 3n, según los fans, había arruinado la historia de amor entre Miran y Reyyan, convirtió copyright-dola en una relación superíndice 3n tu superíndice 3 sica y poco creíble. Se rumorea que Aknak Nuzu, consciente de las críticas y preocupado por la deriva que estaba tomando su personaje, expresó superíndice 3 su disconformidad a los guionistas y al director de la serie. Al parecer, el actor proponó ideas y sugerencias para intentar rescatar la esencia original de Miran, pero sus propuestas eran sistemáticamente rechazadas. Esta situación superíndice 3n, según cuentan los presentes, generaba un ambiente de tensión superíndice 3n y frustración superíndice 3n en el set, afectando el rendimiento del actor y la calidad de las escenas. Además de ese se dice que Ebru Ain, la actriz que interpretaba a Reyyan, también copyright n estaba descontenta con el rumbo que estaba tomando la historia. Al parecer, la actriz consideraba que su personaje estaba siendo relegado a un segundo plano, perdiendo protagonismo y relevancia en la trama. Esta situación superíndice 3n, según los rumores, generaba una competencia soterrada entre los protagonistas, afectando su relación superíndice 3n personal y profesional. La combinación superíndice 3n de las críticas de los fans, el descontento de los actores y las decisiones controvertidas de los guionistas y el director terminaron por hundir Erkai en sus últimas temporadas. La serie, que había comenzado como un drama romántico apasionante y adictivo, se convirtió superíndice 3 en un culebro superíndice 3n predecible y aburrido, perdiendo gran parte de su audiencia original. Otro ejemplo interesante lo encontramos en Medcezir, una adaptación superíndice 3n turca de la famosa serie estadounidense DOC. Esta serie juvenil, protagonizada por Ukon Dieres y Sayatay Ulusoy y Serine Isarkaya,
nos cuenta la historia de Yaman, un chico de barrio humilde que es acogido por una familia adinerada en Estambul. El GEU copyright nero es drama juvenil. Aunque Medcezir fue uno con diéresis copyright cito en Turcua, también copyright en generu superíndice 3 controversia por algunas de sus escenas es explícitas, que fueron consideradas inapropiadas para el público turco, conocido por ser es conservador. Imaginen la presión superíndice 3n que deben haber sentido los actores al tener que rodar esas escenas, sabiendo que iban a ser objeto de críticas y controversia. Es fácil imaginar que en algún momento pudieron haber surgido desacuerdos con el director sobre la forma en que se deban abordar esas escenas, o incluso, que algún actor se haya sentido superíndice 3 modo y haya expresado su disconformidad. En particular, una escena de sexo entre los protagonistas, Yaman y Mira, generó superíndice 3 una gran polu copyright mica en Turcua. Muchos espectadores consideraron que la escena era demasiado explícita y gratuita, y que no aportaba nada a la trama. La escena fue objeto de críticas en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3n, generando un intenso debate sobre los límites de la representación superíndice 3n sexual en la televisión superíndice 3n turca. Se dice que Serine Isarkaya, la actriz que interpretaba a Mira, se sintió superíndice 3 muy superíndice 3 moda con la escena y expresó superíndice 3 su disconformidad al director. Al parecer, la actriz consideraba que la escena era innecesaria y que podía haberse abordado de una manera sutil y elegante. Sin embargo, el director, según los rumores, insistió superíndice 3 en rodar la escena tal como estaba escrita en el guión, generando un conflicto entre ambos. La controversia generada por la escena de sexo afectó superíndice 3 la imagen pública de Medcezir y de sus protagonistas. La serie fue acusada de ser demasiado occidentalizada y de no respetar los valores tradicionales de la sociedad turca. Esta situación superíndice 3n, según algunos analistas, contribuyó superíndice 3 a que la serie perdiera popularidad en sus últimas temporadas. Pero no todos son dramas amorosos y escenas controvertidas. A veces la tensión superíndice 3n en el set surge por motivos prosaicos, como problemas de agenda, diferencias salariales o simplemente choques de personalidad. Por ejemplo, en Diriliay, Ertuğrul, una serie superíndice 3 rica ambientada en el siglo XIII, que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. El GEU copyright nero es drama superíndice 3 rico. Diriliay, Ertuğrul requirió superíndice 3 un gran despliegue de recursos y un enorme esfuerzo por parte del equipo de producción superíndice 3n. Las largas jornadas de rodaje, las condiciones climáticas extremas y la complejidad de las escenas de batalla debieron generar un ambiente de tensión superíndice 3n constante en el set. Es fácil imaginar que en algún momento pudo haber habido roces entre los actores, el director y el equipo tu copyright técnico, ya sea por el cansancio, el estru copyright o simplemente por la dificultad de coordinar un proyecto de esta magnitud. De hecho, se rumorea que hubo varios conflictos salariales durante el rodaje de Diriliay, Ertuğrul. Al parecer, algunos actores se sintieron infravalorados y exigieron un aumento de sueldo, amenazando con abandonar la serie si sus demandas no eran atendidas. Esta situación superíndice 3n, según los rumores, generó superíndice 3 un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el set, afectando la moral del equipo. Además de ese, se dice que hubo choques de personalidad entre algunos actores y el director de la serie. Al parecer, el director era una persona muy exigente y perfeccionista, lo que generaba frustración superíndice 3n y resentimiento entre algunos miembros del elenco. Esta situación superíndice 3n, según cuentan los presentes, afectaba la creatividad y la colaboración superíndice 3n en el set, dificultando el trabajo de todos. Y hablando de conflictos en el set, no podemos dejar de mencionar el famoso anillo que mencionamos en el título. Se dice que algunos actores, ya sea por supersticio superíndice 3n, por motivos personales o simplemente por rebeldía, utilizan accesorios que no aprobados por el departamento de vestuario. Imaginen a Kerem desafiando al director y a los responsables de vestuario, insistiendo en utilizar su anillo favorito en todas las escenas. Puede parecer una tontería, pero ese tipo de más menos os gestos pueden generar grandes conflictos, especialmente si el director es una persona estricta y meticulosa. En el caso de Muteayem YZYL, se rumorea que una de las actrices principales, Mary Muzerli, quien interpretaba a Hürrem Sultan, tenía una fuerte obsesión superíndice 3n por utilizar sus propios accesorios y joyas en el set.
a pesar de que el departamento de vestuario le proporcionaba todo lo necesario para su personaje. Esta situación superíndice 3N, según los rumores, generaba un conflicto constante entre la actriz y los responsables de vestuario, quienes consideraban que sus accesorios no se ajustaban al estilo y la copyright poca de la serie. Otro ejemplo interesante es la serie Muteayem YZYL, un drama istu superíndice 3 rico que narra la vida de Süley Mu-N el Magnífico, uno de los sultanes Mu-S importantes del Imperio Otomano. El GEU copyright Nero es drama istu superíndice 3 rico. Esta serie fue unu con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en todo el mundo, pero también copyright en generu superíndice 3 controversia por la forma en que retrataba a los personajes istu superíndice 3 ricos y por las libertades que se tomaba con la historia. Algunos historiadores y críticos acusaron a la serie de ser inexacta y de manipular la historia con fines dramáticos. Imaginen la presión superíndice 3N que debieron sentir los actores al tener que interpretar a personajes tan importantes y controvertidos, sabiendo que iban a ser juzgados y criticados por su interpretación superíndice 3N. Y para terminar, hablemos de una serie Mu-S reciente que también copyright N ha generado mucha expectación superíndice 3N, Yark. Esta serie de suspense y drama judicial, protagonizada por Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, nos cuenta la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. El GEU copyright Nero es suspense y drama judicial. Yark se caracteriza por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes complejos y ambiguos. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente y por las actuaciones de sus protagonistas. Sin embargo, también copyright N ha sido criticada por algunos por su excesivo uso de la violencia y por su representación superíndice 3N poco realista del sistema judicial turco. En resumen, como hemos visto a lo largo de este vídeo, el mundo de las series turcas no es solo pasión superíndice 3N, romance y paisajes espectaculares. También copyright N hay espacio para la tensión superíndice 3N, los conflictos y las controversias. Ya sea por diferencias creativas, problemas personales o simplemente por la presión superíndice 3N propia de trabajar en un ambiente tan demandante, los actores, directores y equipos de producción superíndice 3N se ven a menudo envueltos en situaciones explosivas que, de alguna manera, terminan marcando a las series que tanto amamos. Y llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y drama. Espero que les haya gustado descubrir el lado Mu-S controvertido de nuestras series turcas favoritas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿CURL de estas series les ha parecido Mu-S interesante? ¿Conocen alguno de estos conflictos en el set? Do copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo Mu-S importante, suscríbanse al canal. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Tenemos muchísimo contenido preparado para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima, y que sigan disfrutando de las mejores series turcas.